tal? Buen día, chicos. ¿Todos pudieron terminar con el parcial? Buen día, profe. Sí, Bueno, ¿cómo estuvo? ¿Muy difícil? Sí, capaz que faltaba un poquito de tiempo, profe. Sí, profe, eso era, yo llegué muy justito al último punto, no lo pude responder. Bueno, Muy, muy justito llegué, profe. esperemos que anden bien Estoy entonces. igual. Bueno, ya vamos a ver entonces. Vamos a continuar hoy día entonces con el último tema, ¿sí? Vamos a ver el tema de las clasificaciones utilitarias del suelo, ¿sí? ¿Pudieron trabajar un poquito con la cartografía del suelo? Profe, ¿le puedo consultar una cosita? Sí, sí, por favor, adelante. ¿Van a habilitar la revisión del parcial? Supongo que sí, 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 ya le vamos a comentar a la ingeniera. Gracias, por favor. Así podemos ver lo que hicimos mal y repasar para el recuperatorio. Bueno, Profe, yo le quería hacer una pregunta. sí. Tengo que rendir el recuperatorio del primer parcial. Quería saber a qué hora iba a estar habilitado, así estoy pendiente. Ya vamos a charlar con la ingeniera, pero seguramente no sé si va a ser hoy día. Ah, bueno, me mandan después un mail para avisarme, porque la profe me Ah, dijo después del segundo parcial y estuve esperando que se habilite o algo y no me aparece nada. no, 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 pero no creo que sea inmediatamente hoy día. Ah, Sí, sí, bueno, seguramente te va a avisar por correo, sí, cuando vayas a rendir el recuperatorio ese, o el global, digamos. bueno, ¿el global? ¿Por qué? Ah, el recuperatorio del Bueno, el primer parcial. recuperatorio, el primer parcial, sí, pero el caso especial tuyo, digamos. Bueno, gracias, profe. Bien. Bueno, ¿pudieron avanzar a ver el trabajito práctico ¿cómo se llama? De cartografía del suelo? Recuerden que vimos el lunes, ¿sí? Los conceptos teóricos y hemos dejado un trabajito práctico para que avancen en eso también. Bueno, de todos modos, ayer en realidad no iba a dar consulta porque teníamos un examen final, pero bueno, no se presentaron los chicos, así que entraron después dos o tres alumnos a la consulta. Y si necesitan otra consulta, manden un correo electrónico y bueno, nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Bien, bueno. ¿Están viendo en la pantalla entonces el PowerPoint? Sí, profe. Bien. Bueno, este es el último tema que vamos a ver entonces. Eh, Usted a lo largo de todo el curso, como le decía en la clase anterior también que vimos de cartografía, eh, fuimos viendo desde cómo se formaba el suelo, con los procesos, los factores formadores. Hemos descrito el perfil del suelo, todo el paisaje que rodea el perfil. Han visto que eran importantes, digamos, describir todas las propiedades físicas, físico-químicas, químicas de los suelos. Después hemos visto puntualmente las propiedades físicas, físico-químicas de los suelos, la materia orgánica, las propiedades biológicas. Y han visto la interpretación de análisis de laboratorio. Entonces toda esa información la juntamos para hacer un mapa de suelos, ¿sí?
que tengan idea de cómo consultar un mapa de suelo. Esa era la idea del trabajito práctico. Cómo sacar la información del mapa de suelo. Y ahora vamos a ver este último tema, que son las clasificaciones utilitarias. En realidad hay muchas clasificaciones utilitarias, pero digamos que las más utilizadas, creadas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, son la clasificación por capacidad de uso y la clasificación de aptitud para riego. En realidad están hechas por ingenieros agrónomos, ¿sí? Y bueno, la implicancia directa es sobre eso, ¿sí? Sobre restricciones, digamos, al crecimiento de los vegetales. Entonces, las dos más utilizadas son la de capacidad de uso de los suelos y la de aptitud para el riego. Vamos a ver que ambas muestran o tienen subclases relacionadas con las limitaciones, digamos, de los suelos. Y vamos a ver que una de ellas, por ejemplo, incluye la limitación climática, que es la de capacidad de uso, a diferencia de la de aptitud para riego, que no incluye la limitación climática. ¿Por qué? Porque cuando vamos a dar riego a una determinada zona, suponemos que vamos a disponer de agua superficial o subterránea para poder dar riego. Bien, ambas se basan en la interpretación de los datos que nos dan un mapa de suelo, ¿sí? Con toda la información que acabamos de mencionar. Todas las propiedades de descripción del perfil del suelo, las propiedades físicas, físico-químicas, biológicas, los análisis de laboratorio y también, por ejemplo, la clasificación taxonómica del suelo. Entonces, esta es toda la información que nosotros sacamos de la memoria y del mapa de suelo, ¿sí? Como ser, por ejemplo, la clasificación taxonómica, cuáles son las unidades cartográficas, ¿sí? Que tenemos en los mapas, información referida a los análisis de laboratorio, como dijimos, todas las propiedades químicas, físico-químicas del suelo. Y también vamos a encontrar seguramente en la memoria ese mapa información sobre el clima, la hidrología, los materiales originales, relieve y también la biota del sitio. Y también incluso podemos encontrar hasta información de, por ejemplo, rendimiento de cultivo y a veces hasta de uso del suelo, ¿sí? El uso, si es un suelo prístino o si es un suelo con un uso agrícola, por ejemplo. Estas eran las unidades cartográficas de suelo que vimos en la clase anterior, o sea, cuáles son las unidades que puede tener un mapa de suelos, ¿sí? Para recordar un poquito, teníamos una asociación de suelos. ¿Qué era una asociación de suelos? ¿Qué recuerdan ustedes? ¿Cómo se asociaban los suelos de una determinada región? Fíjense, este es el mapa de Salta y Jujuy, de los suelos del nodo de Nadir y Chafatino. ¿Y qué les muestran? Distintas asociaciones. Por ejemplo, aquí está la ciudad de Salta, es un mapa a escala 1:500.000. Y aquí tenemos distintas asociaciones en el Valle del Lerma, ¿sí? Mocotoro, San Lorenzo, Cerrillos, Las Tienditas, Sumalao, La Merced, Quijano, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, en la ladera de los cerros tenemos la quesera chica. ¿Qué quiere decir? Que esta es una unidad cartográfica que se utiliza en mapas de poco detalle, mapas a escala 1:500.000 o semidetallado. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros dibujamos un mapa a una pequeña escala, los suelos quedan prácticamente reducidos a una superficie muy pequeña. Entonces podemos incluir 2 o 3 suelos dentro de una unidad geomorfológica, como puede ser, por ejemplo, el cono aluvial del río Toro, o como podría ser, por ejemplo, distintas unidades de un valle, como pueden ser terrazas fluviales o cualquier otra unidad geomorfológica.
Entonces, ¿qué tratamos de hacer? Poner suelos relacionados, en este caso, geomorfológicamente, ¿sí? Suelos del ápice, del cono aluvial, que van a tener texturas gruesas, ¿sí? Van a ser suelos pedregosos o incluso con textura arenosa. ¿Cómo serán los suelos de la parte media? ¿Qué texturas tendrán? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo era la granulometría en los conos aluviales cuando vieron geomorfología? ¿Habrá una cierta selección? ¿No habrá selección? ¿Será todo lo mismo? Bueno, había una cierta selección, ¿sí? Tenían en la parte media eh, sedimentos de granulometría más fina, como pueden ser, por ejemplo, arena. Y en la parte distal, ¿qué encontrarán? Por lo general, digamos, cono aluvial. En función de la selección de los materiales, ¿sí? Aquí tienen lo más grueso, lo medio, y en la parte distal, ¿qué habrá? Bueno, tienen lo más fino, ¿sí? Los sedimentos más finos, como son el limo y la arcilla, sobre todo. ¿Se está escuchando, no así? Sí, profe. Bien. Tengan a mano el apuntecito de cartografía de suelo, ¿sí? Que yo les subí la clase pasada, para ir viendo un poquito, consultando, ¿sí? Bien. Eh, entonces, la asociación de suelo se la utiliza a escalas pequeñas para incluir distintos suelos que están relacionados en el paisaje o dentro de una unidad geomorfológica. ¿Mm? Nosotros si trabajamos a una escala mayor, como puede ser, por ejemplo, en vez de 1.500.000, puede ser 1.100.000 o 1.70.000 o 1.50.000 o 1.20.000, vamos a tener siempre más detalle. Por lo tanto, nosotros podríamos separar perfectamente los suelos de la parte del ápice del cono, ¿sí? Si nosotros tenemos aquí el cono, podríamos separar perfectamente los suelos del ápice del cono, trabajando con fotografías o imágenes más detalladas y haciendo también un mayor trabajo de campo, describiendo algunos pozos de observación más, ¿sí? Los suelos del ápice, los suelos de la parte media, ¿sí? Haciendo más pozos de observación para ver por dónde van los límites entre estos suelos, incluso los suelos de la parte distal, ¿sí? Bien. Y podríamos separar, ¿qué unidades cartográficas podremos separar? Por ejemplo, si nosotros dividimos una asociación, ¿en qué la podemos separar? ¿Podremos separarla en consociaciones? ¿Qué piensan ustedes? ¿Podremos separar una asociación en distintas series? Sí, profe. Claro. Trabajando con más detalle, nosotros podemos seguramente separar una asociación en distintas consociaciones. En realidad la serie era una unidad taxonómica, ¿sí? Dijimos que antiguamente se utilizaban para hacer mapas detallados, pero la serie es pura, ¿sí? No tienen, no tienen prácticamente variaciones, solamente alguna fase o la variación de la textura del horizonte superficial, ¿sí? Bien. Eh, entonces, en eso consistía la asociación de suelos, ¿sí? Vimos también cómo se denominaba, ¿sí? Podían incluir, como dijimos, suelos incluso de diferentes órdenes. Por ejemplo, si esto es una asociación de suelos,
Podemos tener insectisoles en la parte media de una ladera, molisoles, por ejemplo, en la parte baja, e incluso alfisoles en la parte baja del valle. ¿Sí? Son tres órdenes de suelos diferentes eh, asociados geográficamente. ¿Mm? Bien, y dijimos también cómo podemos mencionar, o mejor dicho, cómo se mencionan las asociaciones de suelos. ¿Sí? Los suelos dominantes, al principio separados por una barra con relación a los suelos subordinados. Los dominantes ocupaban hasta un 70%, los subordinados hasta un 30%, e incluso podemos tener suelos incluidos, que en general ocupan menos de un 10%. ¿Sí? Entonces, esto es la forma de denominar una asociación de suelo, y así lo van a encontrar en los mapas. ¿Sí? Cada uno de estos que están mencionados son una consociación, ¿sí? O pueden ser incluso una serie de suelos. ¿Mm? Después hemos visto también el complejo de suelos. ¿Cuáles eran las características de un complejo? ¿Qué diferencia había con la asociación? Tienen el apuntecito ahí, fíjense, por favor. ¿Cuál es la definición de un complejo de suelo? ¿No tienen a mano el apunte? Bueno, aquí dicen por el chat entonces que no se pueden separar los suelos incluidos en el complejo. Está bien. Entonces, un complejo de suelo lo denominamos, ¿por qué? Porque justamente, como dice la compañera, son suelos que pueden pertenecer incluso a distintos órdenes, pero están tan íntimamente mezclados que aún trabajando a una escala muy detallada, como puede ser uno 10.000, uno 5.000, no podemos delimitar, ¿sí? Por ejemplo, esta era la ciudad de Güemes. Esta es la ruta 34 que va hacia el norte, ¿sí? Esta es la ruta 9 que va hacia Salta, en realidad, aquí hacia el oeste. Entonces, este es el río Mojotoro. ¿Sí? Y nosotros dijimos que en esta parte final del cono se ubicaba el complejo, donde vemos que la mayoría de la vegetación es nativa, no se ha desmontado. ¿Sí? A diferencia de la parte media que tenemos todos los cultivos de caña de azúcar, y en la parte del ápice tenemos los cultivos de citro. ¿Sí? ¿Por qué no se ha desmontado? Justamente porque eh, si nosotros, por ejemplo, en la parte distal, ¿sí? Del cono, un perfil del suelo, ¿sí? Por ejemplo, sobre la ruta que va hacia la sierra de Unchimé, y tenemos, por ejemplo, un suelo hidromórfico. Si describimos 100 metros hacia el este, tenemos un suelo salino. Otros 100 metros hacia el este, tenemos un suelo sódico. Otros 100 metros hacia el este, tenemos un suelo normal. ¿Mm? Y así sucesivamente. Describamos donde describamos, tenemos una mezcla tan fuerte de suelos que donde no se puede incluso separarlo, ¿sí? Como hacíamos en la asociación de suelos. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a llamar el complejo. ¿Y por qué se da el complejo? Por ejemplo, en la parte esta distal de los conos aluviales, si nosotros hacemos un corte oeste-este, ¿sí? Y hacemos un perfil topográfico, ¿qué ocurre? En este corte nosotros vamos a encontrar que el agua se insuma en la parte del ápice donde tenemos la granulometría gruesa, circula por la parte media donde tenemos las texturas arenosas. ¿Y qué pasa aquí en la parte distal donde tenemos limos y arcilla? ¿Qué ocurrirá con el nivel freático? ¿Qué piensan ustedes? El agua subterránea, digamos que
se va a encontrar con una permeabilidad muy lenta. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El nivel freático va a ascender e incluso van a haber manantiales, ¿sí? ¿Qué pasa al haber manantiales? Si nosotros cavamos aquí un pozo, vamos a poder describir un suelo, por ejemplo, hidromórfico, porque tiene el nivel freático muy cerquita de la superficie. Este es el río Lavallén. Vamos a poder describir aquí suelos, por ejemplo, salinos, ¿sí? Suelos sódicos, donde el nivel freático está más profundo, y suelos normales, por ejemplo, aquí donde ya el drenaje ya ocurre en el río, ¿sí? El drenaje a nivel freático. Todos estos suelos están tan íntimamente mezclados que nosotros no lo vamos a poder separar, ¿sí? Por más que sean del mismo orden, pero son suelos diferentes, ¿sí? Como dijimos, uno es un antisol que tiene características de suelo hidromórfico, el otro salino, el otro sódico y el otro normal. ¿Se entiende entonces, por ejemplo, por qué se da un complejo, sobre todo en los conos aluviales de los valles intermontanos? ¿Se escucha o no? Sí se escucha, profe. Bien, esa es la característica entonces del complejo, ¿sí? Bien, ¿qué otra unidad cartográfica aparte del complejo? Bien, este es el complejo entonces en la parte distal del cono del río Mocotoro y los complejos son comunes, ¿sí? En cualquier parte del país vamos a encontrar complejos de suelo. La consociación. Dijimos que antiguamente se utilizaban también la serie de suelo, pero la serie, a ver, busquen en el apuntecito del perfil del suelo, ¿qué era una serie de suelo? ¿Cómo la definían? Profe, serie agrupa suelos que presentan la misma secuencia de horizontes, con similares propiedades físicas, químicas y biológicas, que se formaron a partir del mismo material original. Exactamente. Entonces, fíjense que en la serie ustedes tienen que tener suelos muy homogéneos, ¿sí? No pueden haber variaciones. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? En la naturaleza, digamos, es difícil encontrar un cuerpo suelo que tenga, digamos, las mismas propiedades, ¿sí? En corto trecho. Entonces, por eso se definió la consociación como una unidad cartográfica, ¿sí? Donde el 50% de los suelos van a tener propiedades, por ejemplo, van a ser todos iguales. Pueden haber variaciones de esos suelos en el otro 50%, como que, por ejemplo, podemos encontrar distintos espesores de horizontes o distintos colores, pero que no van a modificar el manejo de ese suelo. Eh, y podemos tener incluso también suelos incluidos entre un 15 y un 20%, ¿sí? Un 15% si eran suelos con limitaciones y un 25% si son suelos que no tienen limitaciones para el uso y manejo de ese suelo. Entonces una consociación es mucho más fácil de definir porque pueden haber variaciones, ¿sí? Este es el mapa con el que van a trabajar ustedes para hacer las clasificaciones utilitarias. Es un trabajo lindo porque tiene dos niveles de levantamiento. Uno, exploratorio en la parte alta de la cuenca, esta es la cuenca del río Dorado, ¿sí? Esta es la zona de las Lajitas, esto es Apolinario Saravia.
Y esta parte baja de la cuenca es donde se hacen o se la utiliza para cultivo, mientras que la parte alta son serranías, ¿sí? La sierra de Piquete, la sierra de Maíz Gordo, son las sierras subandinas. Entonces, en la parte alta de la cuenca se trabajó a nivel semidetallado y en la parte baja a nivel detallado, ¿sí? Se separaron, por ejemplo, con asociaciones y en la parte alta en realidad son asociaciones de suelo, ¿sí? Por ejemplo, centinela, lumbreras. Aquí les define, entonces les da un ejemplito de cómo podría ser el suelo senta, ¿sí? Que tiene algunas variaciones, por ejemplo, en cuanto al color de un horizonte, por lo tanto, lo define como una consociación de suelo, ¿sí? Y antiguamente, como decíamos, se hacían mapas de serie, pero en realidad es muy difícil encontrar algo tan homogéneo, ¿sí? Y este es otro ejemplito donde tienen, por ejemplo, 4 perfiles de suelos, donde en los dos primeros tienen, el horizonte B tiene textura arcillosa, y en los otros dos que le siguen tienen los horizontes B textura franco-arcillosa. Entonces, esto sería un ejemplo de una consociación, ¿sí? Donde el 50% de los suelos son puros y el otro 50% hay una pequeña variación, por ejemplo, en una de las propiedades como puede ser la textura. Mientras que la de abajo muestra igual secuencia de horizontes y todas las propiedades iguales, ¿sí? Por ejemplo, la textura en todos es franco. Entonces, esto sería un ejemplo de una serie pura de suelo. Recuerden que la serie en realidad era una unidad taxonómica, ¿sí? Era el nivel más bajo dentro de la taxonomía del suelo. Bien. Y después tenemos la fase, que la fase en realidad una división de cualquiera de las unidades cartográficas basada en el uso, manejo, productividad o para conservación del suelo, ¿sí? Las fases en realidad son limitaciones que pueden estar presentes dentro de un individuo suelo. ¿Cuáles eran las limitaciones que pueden haber, por ejemplo? Que ustedes vieron cuando vieron físico-química, por ejemplo. ¿Será lo mismo tener un suelo normal que tener, por ejemplo, un suelo sódico? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué diferencia había entre un suelo normal y un suelo sódico? ¿Cuál era la concentración de sodio en un suelo sódico? ¿Qué pasó? ¿Se han olvidado ya todos los conceptos? ¿Ya está estudiando para el parcial? 5 minutos después se han olvidado todo. A ver, aquí por el chat dicen algo. ¿Cómo es la pregunta? ¿Qué diferencia hay entre un suelo normal y un suelo sódico? El porcentaje de sodio de intercambio, bien. Ese porcentaje se refería entonces a la concentración de sodio que había absorbido el coloide, ¿sí? Recuerden que una cosa eran las sales que estaban en la solución del suelo y otra cosa se refieren a los cationes que están absorbidos a los coloides, ¿sí?
volviendo al análisis de laboratorio, ustedes tienen, ¿cómo hacíamos para determinar que un suelo era salino? ¿En qué nos fijamos? ¿En qué dato del análisis? En la conductividad eléctrica, exactamente, ¿sí? Entonces veíamos el valor de la conductividad y si tenía más de 4 milimoles, por ejemplo, estos tres últimos horizontes son salinos, ¿sí? En función de que han determinado que son salinos, han determinado cuáles son las sales solubles en el suelo, ¿sí? Es toda esta concentración de cationes y aniones que ven ustedes aquí. Y otra cosa son las bases de intercambio que están absorbidas a los coloides, el calcio, el magnesio, el sodio y el potasio. Aquí están en mil equivalentes por 100 gramos o centimol carga por kilogramo de suelo. Y en el caso de los suelos nuestros, si los sumamos, nos da la capacidad de intercambio catiónico, ¿sí? En los suelos de regiones húmedas no es tan así porque hay más concentración de hidrogenio. ¿Mm? Bien, entonces tenemos los datos de las bases de intercambio y las sales de la solución del suelo. Bien, volviendo entonces a los suelos salinos y sódicos, en realidad van a ser dos limitaciones importantes que pueden tener los suelos. Por ejemplo, si presentan sodicidad o más de un 15% de sodio de intercambio, como dice la compañera, ¿qué pasará con ese suelo? ¿Qué es lo que variará? ¿Por qué será importante determinar el porcentaje de sodio de intercambio? ¿Qué ocurrirá con las propiedades físicas de ese suelo? ¿Qué se produce cuando se dispersan las partículas, sobre todo los coloides del suelo? ¿Qué ocurre con la macroporosidad de ese suelo? Claro, se vuelven, bueno, sueltos puede ser en superficie, pero en profundidad se vuelven más densos, ¿sí? Entonces disminuye la porosidad, ¿por qué? Porque se tapan con esas partículas que se dispersan, ¿sí? Y lo que aumenta es la densidad aparente. Si ustedes pierden toda la macroporosidad, aumenta el valor de la densidad aparente. ¿Mm? Yo pensaba que lo iban a contestar rápido porque esa era una de las preguntas también del parcial, ¿sí? Bien. Entonces esto lo vamos a considerar una limitación, ¿sí? En el caso de que tengamos suelos sódicos va a ser una limitación importante. Si tenemos suelos salinos también, porque muchos de los vegetales no toleran la salinidad en el suelo. ¿Mm? Son dos limitaciones importantes, ¿sí? Volvamos otra vez a la fase del suelo. Entonces la fase era cualquier limitación que nosotros encontrábamos en una serie. Por ejemplo, aquí tenemos la serie Santa Rosa, ¿m? En este mapa. Fíjense, tenemos serie Santa Rosa con distintos números. 2, 4, 5, 6. ¿M? ¿Qué significarán cada uno de estos números? ¿Qué piensan ustedes? ¿Podrá ser una fase de suelo representada por esos números? Fíjense que tenemos aquí una zona montañosa y aquí tenemos la zona de la colonia, ¿sí? A medida que nos acercamos más a la zona montañosa, tenemos la serie 6, Santa Rosa 6, nos alejamos un poquito, tenemos la 5, después la 4, después la 2 y en el centro del valle tenemos la serie Santa Rosa. ¿Mm? Entonces está en función de la pendiente, ¿sí? Porque ustedes saben que, o van a ver, mejor dicho, el año que viene, cuando vean manejo de suelo,
que no es lo mismo desmontar, por ejemplo, un suelo que tenga un 10% de pendiente comparado a un suelo con un suelo que tenga un 0,5% de pendiente. Entonces, en función de la pendiente tenemos distintas fases porque también es otra limitación del suelo, ¿sí? Todas estas pueden ser entonces limitaciones, por ejemplo, la textura, las diferentes pendientes de la serie, la erosión, el drenaje, la pedregosidad, la salinidad y la profundidad efectiva. Después tenemos también los grupos de suelos indiferenciados, que no vale la pena separarlos porque son suelos de baja capacidad productiva. Por ejemplo, grupos de suelos donde hay una elevada cantidad de arcilla que no se utilizan, por ejemplo, para cultivo, o suelos donde hay cárcavas, ¿sí? Se los pone dentro de un grupo indiferenciado de suelos. Y por último teníamos las tierras misceláneas, que eran zonas, por ejemplo, de cauces de río que no tenían, o mejor dicho, zonas pedregosas o de bloques y grava, que prácticamente no son suelos, ¿sí? O por ejemplo también una zona urbanizada, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a ver cómo transformamos, por ejemplo, un mapa con unidades cartográficas, como puede ser, por ejemplo, la serie eh, de la serie Santa Rosa. Lo transformamos en un mapa, por ejemplo, por aptitud para riego, donde están las unidades de aptitud para riego que a veces juntan más de una unidad cartográfica de suelos, ¿sí? En función de que tengan iguales o diferentes limitaciones, ¿sí? Bien. Bueno, entonces vamos a describir la clasificación por capacidad de uso. Esta clasificación fue ideada por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. La de aptitud para riego es del Bureau of Reclamation. ¿Cómo separa los suelos la clasificación por capacidad de uso? Los separa en 8 clases, que van desde la clase 1 hasta la 8. La clase 1 es la que tiene menos limitaciones, o en realidad no tiene limitaciones, y a partir de la clase 2 hasta la 8 tenemos las limitaciones mucho más fuertes. Aparte de las clases, nosotros tenemos subclases de capacidad de uso. ¿Cuáles son esas subclases? Los suelos pueden tener, por ejemplo, problemas de erosión, de modo tal que lo vamos a indicar con una letra E minúscula. Podemos tener problemas de humedad en el suelo o presencia de un nivel freático o un mal drenaje en el suelo, por lo tanto lo vamos a indicar con la letra W minúscula. Otra limitación que puede haber también es en la zona de crecimiento de las raíces de los vegetales, ¿sí? Pueden ser, por ejemplo, densidades altas en el caso de los suelos sódicos, poca profundidad efectiva, problemas de salinidad, pedregosidad, pendiente, textura, todas las limitaciones que vimos, por ejemplo, recién con las fases, lo vamos a denominar con la letra S. Y por último, esta clasificación, como mencionamos también al principio, tiene otras limitaciones importantes que son las limitaciones climáticas, ¿sí? Estas limitaciones climáticas se refieren principalmente a la ausencia de precipitaciones o de humedad para el crecimiento de los cultivos. También pueden ser, por ejemplo, las altas temperaturas, ¿sí? Pero se le da siempre más importancia a las precipitaciones de una zona, ¿sí? O en realidad sería la cantidad de agua que hay en el suelo a lo largo del año. Entonces vamos aumentando. Por ejemplo, podemos tener un suelo de clase 2 con problemas de erosión. Esta erosión puede ser laminar, por ejemplo, o ser del horizonte superficial. ¿Y qué pasa si tenemos un suelo con cárcavas? Podemos entonces ponerlo, por ejemplo, ya en la clase 8,
con problemas de erosión, que significa que hay cárcamas profundas, por ejemplo, de 10, 20, 30 metros a veces de profundidad. ¿Mm? Vamos a ver que hay veces, por ejemplo, algunos suelos no van a tener, por ejemplo, limitaciones en cuanto a al perfil del suelo, ¿sí? Como pueden ser, por ejemplo, horizontes de densidades elevadas, densidades aparentes elevadas, o como pueden ser, por ejemplo, suelos que no estén estructurados, ¿sí? Que no tengan permeabilidad o que tengan muy mal drenaje, ¿no? Muy baja permeabilidad, muy lenta o muy mal drenaje, ¿no? Entonces, los suelos que no tengan problemas pueden ser clase 1, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con la limitación climática? Por ejemplo, en la zona del suelo este de Hickman, en el Chaco salteño, no lo vamos a poder clasificar con la clase 1. ¿Por qué? Porque no hay suficientes precipitaciones eh, para cultivo. Ustedes saben que en la llanura chaqueña son menores a 500 milímetros, ¿sí? Entonces lo ponemos dentro de la clase 4 con limitación climática, ¿sí? A pesar de que es un suelo que tiene propiedades muy buenas, física, físico-química, pero no hay agua en este suelo, por lo tanto lo ponemos en la clase 4 con limitación climática. Y vamos a ver después también que para clasificarlo por aptitud para riego, en realidad es un suelo de clase 1, porque todas las propiedades del suelo son excelentes, ¿sí? Propiedades físicas y físico-químicas. Y bueno, a partir de los suelos de clase 2 van aumentando las limitaciones, ¿sí? Por ejemplo, si hay erosión, la clase 3 con erosión es mayor. Por ejemplo, podemos tener erosión laminar en la clase 2, erosión en surcos en la clase 3 y así sucesivamente. Este era el suelo de Hickman que mencionábamos hace rato. Fíjense, un suelo que está bien estructurado en el horizonte superficial, tiene estructura en bloques, abundante aporte de materia orgánica, ¿sí? El horizonte superficial es bastante oscuro. El horizonte subsuperficial tiene estructura en prismas, tiene textura franco arenosa, franco arcillosa. Entonces, un suelo que tiene buenas propiedades físicas, físico-químicas. Fíjense cómo es la vegetación, bastante densa de duraznillos, eh, jaguar, guayacanes. El único problema que tiene es la limitación por el clima, ¿sí? Entonces lo clasificamos como un suelo de clase 4 con limitación climática. Como dijimos, la clase 1 no tiene limitaciones, de ahí va aumentando en adelante hasta la clase 4, donde ya las limitaciones son importantes. Aquí les describe un poquito las características de las distintas clases, ¿sí? Por ejemplo, la clase 1 le dice que son suelos profundos, bien drenados, no tienen ningún problema para cualquier tipo de cultivo extensivo. Dentro de la clase 2 ya empiezan a haber ciertas limitaciones, de modo tal que ya tenemos que empezar a tener prácticas de manejo de ese suelo, ¿sí? O prácticas de conservación de ese suelo. En la clase 3 tenemos un poquito más de limitaciones, ¿sí? Ya necesitamos, por ejemplo, no hacer cultivos en surco en función de que hay mayor pendiente, por ejemplo. Y en la clase 4 se ponen suelos que ya tienen limitaciones importantes, no se pueden hacer cultivos, por ejemplo, en surco en función de las pendientes, o tenemos que hacer una rotación, ¿sí? Con pasturas, por ejemplo, ¿sí? Para que vuelvan a tener más cantidad de materia orgánica, mejor estructura, mejor infiltración. ¿Sí? Bien, entonces, la clase 5 vamos a decir que es una clase particular dentro de esta clasificación. ¿Por qué? Porque la pendiente de la clase 1 a la 4, por ejemplo, iba aumentando. Pero en la clase 5 vemos que son suelos casi a nivel, ¿sí?
o incluso pueden ser zonas deprimidas. ¿Mm? Entonces vemos que tienen otros problemas, como ser, por ejemplo, inundación por los arroyos, estación de crecimiento de los cultivos demasiado corta, zonas deprimidas o suelos pedregosos, ¿sí? Entonces, ¿con qué podrían relacionar ustedes, por ejemplo, la clase 5? ¿Sí? La clase 5 probablemente puede estar relacionada con algún tipo de unidad geomorfológica. ¿Qué piensan ustedes? Si esta es la zona del lecho ordinario, ¿sí? O del lecho de estiaje del río, ¿dónde se podrá ubicar o dónde se podrán ubicar los suelos de la clase 5? Se le dice que son zonas inundables, con suelos pedregosos, ¿m? Que no pueden utilizarse para cultivos. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, son los suelos entonces de las terrazas bajas, ¿sí? Cercanas a los cauces fluviales, ¿sí? Fíjense la importancia de tener claros muchos de los conceptos de geomorfología. ¿M? Por ahí uno no le da bolilla, ¿sí? A las materias, a lo que se ve, lo que se cursa, las unidades geomorfológicas, cuáles son las características. Pero es importante tener presente eso, ¿sí? Eh, bueno, entonces se refiere a las zonas bajas relacionadas con los cauces y en la época de crecientes se ven inundadas, ¿sí? O simplemente son suelos gruesos de texturas con mucha grava y bloque, ¿sí? Bien, bien. Estas son las características entonces de la clase 5, que es muy particular. En cuanto a la clase 6, ya son suelos que tienen muchos problemas para cultivos, prácticamente ya no tienen uso agricultural, sino que se los reserva para, por ejemplo, recreación o algún pastura, por ejemplo, para ganado, ¿sí? La clase 7 todavía tiene más restricciones en función de que ya tienen mucha pendiente o tienen limitaciones muy severas. Y la clase 8 ya son suelos que nunca van a ser utilizados para, seguramente, para uso ni siquiera por ejemplo, de pastura, ¿sí? Este es el suelo, por ejemplo, también el suelo San José en el norte, que tiene una secuencia de horizontes de textura gruesa, arenosa, ¿sí? Fíjense, tiene una vegetación densa y natural, y el campo que está hacia el oeste de este suelo están todos cultivados con soja y los que están hacia el este también. ¿Por qué será que este suelo quedó sin cultivo? ¿Cuál podría ser, por ejemplo, una limitación de este suelo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se acuerdan cuando veíamos el suelo Cafayate? ¿Cuáles eran las características del suelo Cafayate? ¿Dentro de qué orden podían ponerlo? ¿Cuáles eran las propiedades de ese suelo? ¿Cuál era la textura? ¿Mm?
¿Se acuerdan ustedes del perfil del suelo Cafayate? ¿Dentro de qué orden podían clasificarlo al suelo Cafayate? ¿Será un suelo de un orden molisol? ¿Será un suelo de un orden alfisol? ¿Qué horizontes No, diagnósticos profe. deberían tener para un molisol, por ejemplo? El horizonte mólico. Claro, y esto tendrá características de mólico, toda una textura arenosa, suelta. Fíjense, apenas tiene algunas gramíneas, ni siquiera se ven estructuras. ¿Sería entisol, profe? Claro, un entisol. ¿Y cuáles eran las características de los entisoles? Eran suelos de granulometría gruesa, suelos arenosos, que tenían todos los horizontes o capas iguales prácticamente, no había ninguna diferencia, ¿sí? A lo sumo por ahí algunos con un poquito de pedregosidad, pero las texturas son todas arenosas, gruesas. Entonces, ¿cuál será una limitación, por ejemplo, para cultivos de este suelo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo se hace la vida aquí en Cafayate? ¿Será con precipitaciones naturales? Bueno, probablemente no lo conozcan, pero en realidad tiene un riego por goteo, ¿sí? O sea que se hace con riego el cultivo de vid. ¿Por qué? Porque es un suelo que no retiene prácticamente agua, ¿sí? Sumado a que las precipitaciones en el lugar son muy escasas, menos de 200 milímetros anuales, es un suelo que prácticamente no retiene absolutamente nada de agua. ¿M? Entonces, eso es otra limitación importante, ¿sí? El suelo Cafayate, una textura gruesa, arenosa, que tiene un drenaje excesivo, por lo tanto no retiene absolutamente nada de agua, ¿sí? Bueno, volviendo otra vez al PowerPoint este que estamos viendo, el suelo San José allá en el norte también tiene el mismo problema, ¿sí? Tampoco tiene retención de agua, por lo tanto es una limitante importante, ¿sí? Siempre hacíamos los viajes al norte, a Cafayate, lamentablemente estos años no estamos haciéndolo, ¿sí? Porque es interesante que los alumnos, bueno, vean cuáles son las características, los factores formadores de las distintas zonas, ¿sí? Bien. Entonces vamos a ver que, como dijimos, los suelos de clase 1 prácticamente no van a tener restricciones. A medida que vamos aumentando las limitaciones, llegamos al suelo de clase 4, que son solamente eh, se pueden utilizar para cultivos determinados en función de que ya tienen restricciones, como puede ser, por ejemplo, la profundidad efectiva, la pendiente, la retención hídrica, ¿sí? Y los suelos de clase 5 dijimos que eran una clase particular, que eran las terrazas bajas cercanas a los cauces de los ríos, ¿sí? Y de allí en adelante llegamos hasta la clase 8, que prácticamente ya no tenía ningún uso, solamente para recreación, ¿sí? Bien. Eh, bueno, aquí les da algunas tópicos para tener en cuenta, ¿sí? En cuanto a la clasificación, que requieren un nivel de manejo importante. No se consideran permanentes algunas limitaciones, como por ejemplo el drenaje o la fertilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden manejarse. Eh, bien, incluso en el futuro pueden mejorar las técnicas de manejo y pueden pasar algunas clases a otras clases de mayor uso. ¿Mm? Y bueno, ¿cómo se hacen los mapas? Los suelos de clase 1 se los pone en color verde, 2 en amarillo, 3 en rojo, 4 en azul, y de allí en más se utilizan otros colores, ¿sí? Para indicar las clases que no tienen uso agrícola intensivo.
Y también se utilizan a veces las unidades de capacidad, porque, por ejemplo, dentro de una clase podemos tener dos suelos de textura diferentes, como puede ser franco arenoso o franco arcilloso, y en función de eso definimos unidades de capacidad, pero la verdad que es difícil encontrar las unidades de capacidad en un mapa, ¿sí? Por lo general tenemos suelos incluidos dentro de una clase, ¿sí? De una determinada clase. Bien. ¿Qué más? Esta es entonces la tablita que vamos a utilizar para clasificar los suelos por capacidad de uso. Aquí tenemos las clases, desde la 1 hasta la 4, van a ser suelos arables, ¿sí? Y desde la clase 5 hasta la 8 van a ser suelos no arables, ¿sí? Fíjense cómo van aumentando las limitaciones, en este caso la limitación climática, y aquí tenemos, por ejemplo, la profundidad efectiva, la pendiente, ¿sí? Fíjense que son todas las propiedades que ustedes han escrito y han anotado en la ficha dafológica, ¿sí? La pedregosidad, la erosión hídrica, el peligro o la erosión potencial, la clase de drenaje, el anegamiento, la permeabilidad, la presencia de alcalinidad o de porcentaje de sodio de intercambio que veíamos hace un rato. Fíjense cómo un suelo clasificado con un porcentaje de sodio de intercambio mayor al 15%. ¿En qué clase de suelo lo pondrían ustedes? ¿En una clase 1? Si yo tengo un porcentaje de sodio de intercambio mayor al 15%, ¿dentro de qué clase lo pondría? Fíjense, aquí al costado están las clases, ¿sí? Desde la 1 hasta la 4, después sigue la 5, la 6, la 7 y la 8. Un suelo que tenga más del 15% de sodio de intercambio, ¿en qué clase iría? ¿En la 6, profe? Exactamente, fíjense cómo directamente ya es un suelo que no tiene uso agrícola, no va ni siquiera a la clase 4, va directamente a la 6. Por eso le resaltaba yo hace rato la importancia de tener idea de qué se trata un suelo que tenga un suelo sódico, ¿sí? Que tenga una concentración de sodio mayor al 15% en el coloide. Porque fíjense todas las propiedades que están relacionadas con eso. El aumento de la densidad aparente, la pérdida de porosidad, el adensamiento de ese suelo o de esos horizontes que tenga ese suelo. Y fíjense, por ejemplo, un suelo que tenga ya salinidad, ya con 4 milímetros por centímetro va a la clase 2. Y así sucesivamente, ya con 16 milímetros va a la clase 4. No se lo castiga totalmente porque estos suelos van a ver el año que viene que pueden ser lavados, ¿sí? La salinidad. No así la sodicidad es mucho más difícil, ¿sí? Porque el sodio está absorbido al coloide. La fertilidad, la textura, todos son datos que nosotros tomamos acá. Lamentablemente no pudimos hacer el trabajito práctico de perfil del suelo, pero bueno, son todos datos que van en la ficha dafológica. O sea que no era en vano, digamos, tomar todos los datos que nosotros definíamos o que tomamos acá. ¿Sí? Bien. ¿Y qué más? Esta es una foto, por ejemplo, que les muestra una idea de cómo pueden ser los suelos de clase 1, clase 2, clase 3, va aumentando, por ejemplo, la pendiente, y así hasta llegar a la clase 8, que tiene una pendiente tan fuerte que prácticamente no tiene un uso agrícola, ¿sí? Solamente para recreación. Bien. Este es el suelo, por ejemplo, Mocotoro, ¿sí? Fíjense, se lo pone como suelo clase 4 con problemas de erosión y crecimiento en la zona radicular. ¿Por qué? Porque tenemos un horizonte superficial
franco limoso en superficie, y a partir de los 20-30 centímetros tenemos la grava y los bloques, ¿sí? Entonces, es un suelo que tiene fuertes limitaciones para cultivo, ¿sí? Fíjense que justamente las cañas de azúcar no están justamente en estos suelos, ¿sí? Sino que están en los otros, en la otra serie de suelos, la serie Santa Rita, por ejemplo. No están en la serie Mojotor. ¿Mm? Bien, también este es el suelo Tolombón, que tiene también todo gravas y bloques, fíjense. ¿Mm? Y bueno, distintas limitaciones que tienen los suelos, por ejemplo, del complejo, ¿sí? Fíjense, aquí está la clasificación también por aptitud para riego. Son suelos con problemas en el crecimiento en la zona radicular y problemas de drenaje. ¿Por qué tendrán problemas de drenaje? ¿Qué suelos dijimos que habían incluidos aquí en el complejo? Recuerden que teníamos suelos salinos, suelos sódicos, suelos hidromórficos, ¿sí? Entonces el suelo hidromórfico va a tener a los 50 centímetros un nivel freático, el suelo sódico va a tener una capa adensada a los 20 centímetros, ¿sí? Van a ser todas restricciones al drenaje de ese suelo. Este es el suelo madrejones, ¿sí? Fíjense, a los 50 centímetros tenemos ya el nivel freático, por lo tanto va a ser un suelo muy mal drenable, ¿sí? Siempre va a estar con agua. Incluso el agua asciende por capilaridad hasta por lo menos tenemos nada más que un suelo de unos 20-30 centímetros y a partir de allí ya está saturado con agua. Fíjense, esta es la vegetación de ahí de esa zona de Güemes. Tenemos sauces, tenemos lecherones, toda vegetación adaptada a esos suelos hidromórficos, ¿sí? Es lo único que crece. Y no es tan solo natural, sino que también está aumentado por problemas antrópicos, que son las cloacas de Güemes, que también infiltran agua en las piletas de oxidación y hacen subir el nivel freático en la parte distal del cono. Este es el suelo entonces algarrobal, que es el suelo sódico. Fíjense cómo el horizonte superficial está disperso, pero el horizonte que le sigue por debajo está todo compactado, masivo, no tiene absolutamente nada de estructura, ¿sí? Y bueno, las determinaciones de sales, por ejemplo, sulfatos, cloruros, ¿sí? Y la determinación de una alta concentración de sodio en los coloides en función del uso de la fenolftaleína, que da un color rosado. Otras limitaciones, por ejemplo, inundación en las terrazas bajas, erosión, por ejemplo, en el sentido de la pendiente, cuando se hacen los surcos, en el sentido de la pendiente, pedregosidad, como vimos recién. Y en cuanto a la limitación climática, tenemos en cuenta la cantidad de agua que se infiltra en el suelo. 2 segunditos, voy a cortar el micrófono. Entonces tenemos la limitación climática que está en función de el agua que se infiltra en el suelo, ¿sí? O sea, lo que sería la diferencia entre precipitación y evapotranspiración. Y para eso, ¿qué tenemos que tener? Por ejemplo, los suelos de la clase 4 tienen que tener por lo menos 500 milímetros de precipitación. Si tienen un poquito más, lo ponemos en la clase 3, un poco más en la clase 2. Y los de la clase 1 tienen por lo menos 1100 milímetros de precipitación anual. Entonces, esto es una idea de cómo podemos clasificar el suelo en función de la limitación climática, ¿sí? Bien,
y quedan unos pocos minutos. Yo preferiría dejarlo aquí y ver el lunes el último tema este de aptitud para riego y ver si podemos hacer algún ejercicio con con las distintas clasificaciones, ¿sí? De capacidad de uso y aptitud para riego. ¿Mm? Y bueno, si necesitan consulta, también lo podemos ver ahí en la clase esa del lunes a la tarde. ¿Mm? No sé si quieren hacer alguna pregunta. Fíjense que estos temas probablemente no entren en el parcial, pero sí lo vamos a tomar en el examen final, ¿sí? Así que por favor traten también de hacer los trabajos prácticos y tenerlos presentes, ¿sí? Profe, Sí, ¿los finales cómo son? ¿Son orales escritos? orales. Orales, ustedes tienen que, se les hace preguntitas sobre el programa analítico y tienen que exponer los temas que se les pide. Bien, Aquí profe. en la clase de consulta se puede ver la revisión del parcial. Bueno, en todo caso le preguntamos a la ingeniera, ¿sí? Si se puede. Bueno, si no, si no tienen consulta, nos vemos entonces el próximo lunes, ¿sí? A las 5 de la tarde. Bueno, profe. Bueno, hasta luego, entonces, que anden bien.